Bueno, ya acá son las 5. ¿Les parece que iniciamos entonces este conversatorio tan interesante con Luna Folegati, que tenemos el honor de contar en esta sesión de hoy? ¿Damos inicio entonces, chicos, chicas? Súper. Ya. Sí. Super. Bueno, yo voy a dar inicio entonces y darles la bienvenida a todos y a todas las personas que están asistiendo a esta segunda charla del ciclo de diálogos de educación y ciudadanía en tiempos de crisis social, organizada por REDIEX, la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales. Estamos contentos y contentas porque en esta ocasión tenemos el honor de contar con nuestra invitada, la doctora Luna Folegati, quien va a reflexionar sobre un tema de gran interés social y educativo: los aportes del feminismo a la educación ciudadana, una mirada desde el escenario chileno actual. Pero bueno, antes de dar inicio a este conversatorio, quería contarles sobre REDIEX en función de quiénes somos y sobre cuáles son nuestros principales intereses y finalidades. Mi nombre es Belén Meneses y soy parte del equipo coordinador de REDIEX. Bueno, esta comunidad se ha conformado de manera reciente por un grupo de profesores y profesoras, investigadores e investigadoras y también estudiantes del campo de la didáctica de las ciencias sociales, pero también de otras disciplinas relacionadas a la educación. Contarles que nuestra principal motivación se orientó a hacer una red que nos permitiese generar espacios de colaboración mutua y desde una dinámica horizontal con todas aquellas personas que estén interesados en trabajar por lograr una educación social, democrática y crítica. Por ello, bueno, hemos distinguido tres grandes objetivos. El primero es buscamos generar instancias para lograr un mejor y mayor diálogo entre la investigación y las prácticas de aula, a partir del cual podamos realizar estudios desde y para la realidad educativa. Lo segundo es que queremos crear y difundir artículos, columnas, videos, materiales a través de las distintas redes sociales y medios de comunicación, que esperamos que pueda ser un aporte para el profesorado y mejorar sus prácticas de enseñanza. Y tercero, queremos realizar distintas instancias de formación continua y abierta a la comunidad, como este ciclo que estamos realizando durante todo el mes de junio, porque lo que nos interesa es promover un debate y una reflexión sobre distintos temas que están relacionados a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales. Esperamos ir fortaleciéndonos como una organización que sea plural, que sea diversa y que sea integradora, porque creemos en la educación como un vehículo de transformación social, en donde el trabajo cotidiano de los profesores y las profesoras al interior del aula creemos que es fundamental para poder lograr una enseñanza de las ciencias sociales que esté orientada a la justicia social, a la igualdad y a la diversidad. Por lo tanto, vamos a dar inicio a esta segunda charla y mi compañera Paula Subiabre y mi compañero Jesús Marola estarán acompañando a Luna en este espacio de reflexión. Quisiera comentarles que en esta ocasión las preguntas e inquietudes que tengan pueden enviarlas por medio de la plataforma de Facebook de nuestra red y que luego van a ser presentadas a Luna en función del tiempo que contemos. Bueno, gracias Belén. Bueno, buenas tardes a la gente que está aquí en Barcelona, España, y buenos días a todos los que personas asistentes que están en Latinoamérica. Los presentamos esta segunda charla del ciclo de diálogos de educación ciudadana en tiempos de crisis social, organizada por la Red Chilena de Investigación y Enseñanza de Ciencias Sociales, la cual en esta ocasión tiene el honor de contar con la doctora Luna Folegati, como ha dicho Belén, a quien invitamos por parte de la red a conversar sobre los aportes del feminismo a la educación ciudadana, una mirada desde el escenario chileno actual. Bueno, Luna es licenciada en Historia, magíster en Comunicación Política y doctora en Filosofía Política de la Universidad de Chile. Es una destacada académica, investigadora feminista, que ha abordado distintos temas desde la transición a la democracia, el movimiento feminista en América Latina y Chile, y las teorías del género, y sus últimos trabajos tienen que ver con el movimiento feminista estudiantil también.
Esta vez, a diferencia de las anteriores que habían venido personas, o sea, de la anterior que habían venido un doctor relacionado con el mundo de la educación, hemos querido invitar a participar a Luna con el objetivo de que nos entregue una mirada desde la teoría y el movimiento feminista, ¿ya? Para esta discusión sobre la ciudadanía que nos puede ser útil a los y las docentes para la reflexión y la práctica docente. ¿Ah? ¿Por qué el feminismo? ¿Por qué creemos que el feminismo es importante en esta reflexión? Porque es a la vez una doctrina filosófica y un movimiento social. Desde sus orígenes ha cuestionado el orden establecido y por lo tanto sostenemos que no ha sido solamente una lucha por los derechos de las mujeres, sino de todas las personas que se encuentran en alguna situación de exclusión. Por esta razón creemos que cualquier reflexión sobre ciudadanía y educación, sin una mirada feminista, se torna androcéntrica, sexista y excluyente. Por otra parte, el movimiento feminista, tanto en el mundo como en Chile, ha tenido una creciente relevancia en el debate público, tanto a nivel político como estudiantil. En términos estudiantiles se ha caracterizado por tener una fuerte presencia en las calles, en los espacios educativos, tanto a nivel secundario como universitario, y ha focalizado sus reivindicaciones en la educación no sexista. Estas reivindicaciones son parte de una demanda transversal que pretende transformar el patriarcado y el modelo económico capitalista en todos los aspectos de la realidad chilena. Y en ese sentido, al instalar estas demandas, han cuestionado también la forma en que se ha construido ciudadanía desde una perspectiva androcéntrica, individualista y sobre todo reproductiva del sistema social que ha perpetuado, ya lo sabemos, las desigualdades sociales y al mismo tiempo plantean nuevas formas de construir ciudadanía. Por esta razón, la teoría y el movimiento feminista puede ser un aporte para identificar, problematizar, reflexionar acerca de la inclusión del feminismo y la perspectiva de género en la enseñanza de la educación ciudadana y las ciencias sociales, y poder posicionar esta temática y alcanzar esta educación no sexista que se ha escuchado en las demandas en las aulas y en las calles. Entendiendo y posicionando la relevancia de este tema, sin más otro preámbulo, dejo con ustedes a la doctora Luna Folegatti para que nos presente la charla que ha preparado para esta ocasión. Súper, muchas gracias Paula, y primero que nada agradecer la invitación de RediEx para compartir algunos de los temas que yo he estado trabajando en el último tiempo, un par de escritos que he realizado, y sobre todo poder contribuir a la reflexión y el pensamiento en el campo educativo sin ser profesora. Entonces es bien, digamos, un aporte y una reflexión que está situada en el ámbito académico, también desde mi experiencia como activista en el mundo feminista, y en realidad la intención básicamente es poder, digamos, desarrollar algunas ideas y pensamientos en conjunto. Voy a compartir una presentación. Entonces ahí me avisan si es que se ve, ¿no? Sí, está ok. Se ve. Súper. Bueno, le puse a esta presentación Feminismo y Educación, una mirada desde el Chile actual, porque en realidad el primer punto que me gustaría digamos, desarrollar tiene que ver con establecer algunos cruces entre los procesos de transformación social que han instaurado el feminismo, y por otra parte, cómo esos procesos de transformación han tenido un espacio, un asidero y un lugar que se ha cobijado al interior del campo educativo. Entonces, nosotros partimos de la base de que esta es una reflexión bastante situada en Chile en este caso, pero que eso no implica de que también nos referiremos a los distintos procesos de posicionamiento público y transformación que ha realizado el feminismo en términos globales. Sabemos que es un movimiento que va en ascenso,
que ha tenido distintos periodos históricos de mayor visibilización, de mayor desarrollo en el ámbito público, y quizás hoy en día estamos en uno de aquellos momentos. Entonces, básicamente esta presentación tiene que ver sobre algunos puntos centrales que vamos a desarrollar en 4 ejes. Primero es unas ideas sobre el movimiento feminista en Chile. El segundo punto tiene que ver con la politización de una demanda, que es básicamente cómo lo vemos o cómo particularmente podemos problematizarlo desde el movimiento feminista estudiantil actual. Y después algunas problemáticas sobre la democratización de los espacios, es decir, cómo el feminismo implica o requiere un situar la problemática de la democracia y la ciudadanía como una arista particular dentro del movimiento, y por último algunos desafíos y perspectivas para una educación no sexista, con la intención de abrir el debate y conversar un poco sobre estos ejes. Espero no demorarme mucho para que tengamos tiempo para las intervenciones. Bueno, el primer punto sobre el movimiento feminista en Chile, me gustaría partir con esta cita de la historiadora John Scott, que dice: la historia del feminismo es la historia de mujeres que solo tienen paradojas para ofrecer. El feminismo occidental ha sido constituido por las prácticas discursivas de la política democrática que han hecho equivalentes la individualidad y la masculinidad. Entonces, esta idea central del movimiento y de la propuesta que hace la historia del movimiento feminista planteada desde John Scott, señala una historicidad del movimiento, ¿no es cierto?, desde, digamos, sus primeros ejes iniciales en el periodo de la Revolución Francesa, donde lo que hacen es vincular justamente el reclamo democrático de las mujeres que se planteaban por fuera, ¿no es cierto?, del ámbito de los derechos universales del hombre, en tanto que exigían una presión y una insistencia para la inclusión dentro de esta categoría universal de derechos y la condición de igualdad. En el fondo, el movimiento feminista, y dentro de este proceso histórico, va a decir John Scott, ha instaurado esa paradoja de mantenerse como una reafirmación de una identidad excluida, es decir, una fuera, pero que insiste por un ingreso a orden democrático. Entonces, en ese sentido, es importante ver el feminismo y su movimiento, digamos, con algunas ideas centrales. La primera es que es un movimiento y es una reflexión teórico-política propiamente moderna, y que en ese sentido se plantea en tensión con la configuración de los estados nacionales, los estados modernos. ¿En qué sentido? En que el feminismo, como yo decía anteriormente, surge como esa forma de plantear la inconsistencia del derecho y la forma republicana. Inconsistencia en tanto que plantea una condición de igualdad, pero esa igualdad excluía, ¿no es cierto? Entonces, en el momento inicial, con la nueva configuración de los sistemas políticos republicanos, el feminismo apela a esa forma de plantear siempre las incongruencias, las inconsistencias, las formas inconclusas e inacabadas que tiene el sistema democrático. Y eso es una permanente que nosotras podemos observar en el desarrollo de la historia del movimiento feminista, cuando observamos sus reivindicaciones. Lo vamos a ver en el periodo denominado, o que nosotros podemos identificar con el sufragismo, o bien en América Latina, particularmente en los países del Cono Sur, en el proceso de la década de los 80, que el movimiento feminista reclama por el retorno y el fortalecimiento de los sistemas democráticos dado el contexto autoritario. Entonces, es un movimiento que está ahí de forma permanente y insistente, tratando de reconfigurar lo político. Y por eso es eminentemente político. Es un movimiento que en tanto que se configura y reafirma esta condición política de las mujeres, de deliberación política y de representación política, se reafirma como un movimiento que es en sí político. Entonces, esa forma, por ejemplo, muchas veces ha quedado cuestionada o ha sido planteada al margen de la historiografía política, ¿ya? O que en el fondo está planteado al margen de la historia política tradicional. Nosotras desde el feminismo decimos eso es también una perspectiva que plantea el feminismo como un movimiento o una reflexión teórico-crítica que está al margen, o que se plantea al margen del desarrollo del pensamiento político tradicional.
Por eso es incómodo e insistente su forma de irrumpir en el campo político. Esa forma de irrupción, y esta va a ser una tesis que vamos a trabajar a lo largo de la presentación, es parte de lo que nosotras denominamos como la insistencia democrática del feminismo. ¿Por qué? Porque justamente el movimiento genera efectos políticos, y esto es lo importante para pensar en cómo, justamente lo decían en la introducción ustedes, sobre cómo se hace, cómo se piensa o se desarrolla una educación democrática, una educación crítica con perspectiva social. Por ejemplo, problematizando este tipo de movimientos que generan efectos en la construcción política de los países y en la construcción también de qué es lo que nosotros definimos, pensamos y comprendemos como aquello que es político. Es decir, el movimiento feminista, cuando ha irrumpido en el espacio público, cuando ha planteado sus demandas, genera transformaciones en el orden de las cosas. Y eso es sustantivo, eso es característico de un movimiento que permea y transforma el orden de las cosas. Si podemos historizar un poco el momento de Chile, me gustaría traer a colación a la filósofa Alejandra Castillo, que es una filósofa muy, muy importante, yo diría, actualmente para el pensamiento feminista en Chile. Ella es profesora de la UMCE, una universidad de acá de Santiago, y que tiene un texto que se llama La República Masculina, donde trabaja esta idea de la política republicana, que también la desarrolla en sus otras publicaciones, pero que básicamente ella aborda el surgimiento y la activación del movimiento feminista en Chile a comienzos del siglo XX, que termina luego con la demanda de los derechos civiles y políticos, señalando que en el fondo había una república que lo que hacía era situar el orden masculino dentro de la política, al reafirmar la condición de representación única y homogénea por parte de lo masculino en el orden tradicional de la política. Entonces, en el fondo, lo que hacen las mujeres es establecer esa toma de palabra. Las mujeres de comienzo de siglo irrumpen, perturban ese orden de representación de la política masculina, tratando de señalar esa exclusión y exigiendo una forma de incorporarse dentro de este orden que muchas veces podría resituarse dentro de otro canon u orden de las mujeres en lo público, que ella va a llamar las políticas del cuidado, ¿no? Entonces, en el fondo hay dos formas de incorporarse en ese espacio público, político, masculino, que sería por una parte la demanda progresista por los derechos civiles y políticos, y otra es la inclusión en términos conservadores, que lo que va a hacer es describir la política bajo la forma de las políticas del cuidado, es decir, que las mujeres si se incorporan al espacio público, en términos de igualdad, lo van a hacer bajo una figura de la diferencia marcada por el orden de lo materno, va a decir Alejandra Castillo, en el sentido de que van a replicar, digamos, los roles de género, pero esta vez en el espacio público. Por ejemplo, en tareas y profesiones, digamos, actividades vinculadas a las formas de cuidado, ¿ya? Como la educación, como la asistencia social, como la enfermería, que van a poder configurar un rol de un espacio de lo femenino en el ámbito público, pero que restituye ciertos roles de género. Entonces, en el fondo, independientes de estos movimientos, lo que hacen las mujeres es poner en cuestión el orden democrático. Van a reclamar en ese sentido la configuración de ese límite. Y en este sentido hay una idea importante que ella trabaja, que es la noción de ciudadanía ilustrada, vinculada también al desarrollo teórico, o podríamos decir al planteamiento quizás más teórico de un feminismo ilustrado, que tenemos como representante Amanda Labarca, que en el fondo el gesto o el movimiento que ocurre a comienzos de siglo es justamente el reafirmar primero que existe una relación de continuidad entre la educación de las mujeres y su ingreso al espacio de lo político. ¿En qué sentido? En que la primera desigualdad, por ejemplo, en las mismas propuestas que va a señalar Amanda Labarca y otras destacadas profesoras de comienzos de siglo, va a ser que la principal desigualdad va a ser la ignorancia, la lucha contra la ignorancia de las mujeres. Cuestión que se venía resolviendo con el ingreso, por ejemplo, de ellas al campo de la educación,
la creación de los liceos de niñas, pero también al ingreso de las mujeres al espacio universitario a finales del siglo XIX con el Código Munátegui, de la ley Munátegui. Entonces, en el fondo, esa incorporación al sistema de enseñanza lo que hacía era equiparar en cierta medida esta desigualdad dada por la falta de educación, y que en el fondo ese paso daba a una redefinición de su ingreso a lo político, o la necesidad de ingresar a lo político, dado que esa diferencia, digamos, en relación a la instrucción ya estaba siendo resuelta. Entonces, ahí la pregunta es cómo se mantiene esa diferencia en lo público. ¿Cómo en el fondo, una vez que digamos, se aprecia una relación de igualdad desde el punto de vista de el acceso a la instrucción, a la formación, las mujeres mantienen un canon de la diferencia en el espacio público-político? Y ahí volvemos nuevamente entonces a la idea que yo mencionaba de Joan Scott al comienzo, porque en el fondo, cuando muchas de las demandas o los argumentos que legitiman el acceso de las mujeres a lo político a través del voto, lo que hacen también es significarla dentro de un ámbito diferenciado asociado a roles. Las mujeres van a tener un rol de crianza y de educación, por ejemplo, del pueblo chileno, de poder domesticar, entre comillas, van a decir algunas mujeres de índole más conservadora, al roto, ¿no es cierto?, al pobre, a las personas de pueblo, dentro de una idea de formación y de cuidado. Entonces, en ese sentido, la problemática, digamos, la relación que se da es la vinculación, ¿no es cierto?, entre igualdad en términos de educación y luego igualdad en términos políticos, pero ese ingreso a la igualdad en términos políticos va a estar fraguado, va a estar marcado dentro de una construcción también específica de qué es lo que se les educa o para qué se educa a las mujeres. Entonces ahí tenemos la conformación de currículum diferenciados y de aspectos específicos que las mujeres deben aprender. Cuestión que va a estar marcada, ¿no es cierto?, digamos, a lo largo del siglo XX, y que va a tener en el ámbito de la educación también una forma de comprender esta construcción de los roles de género. Entonces, este primer momento me parece interesante porque, antes de pasar al punto 2, es justamente problematizar que el movimiento feminista construye una permanente insistencia con respecto a esta reconfiguración de lo político que yo decía, pero también independiente de la forma o los mecanismos que se utilizaron en términos de la legitimación de un cierto orden para el ingreso de lo político. El movimiento feminista, por ejemplo, en la gran organización que significó en Chile el MEMCH, que fue una agrupación de mujeres que tuvo no solo la exigencia de los derechos político, es decir, el voto, sino que también tenía un gran programa en relación a reformas importantes que iban desde el ámbito económico, ámbito de la salud y en general de derechos que hoy día llamamos derechos sociales. Configuró también un escenario de entrada para problematizar los derechos de las mujeres y de todos aquellos sujetos que están en una condición de subordinación. Entonces, hoy en día, cuando planteamos el feminismo como algo absolutamente vigente y que se posiciona como un movimiento que exige una transformación radical del orden de las cosas, esa forma, digamos, esa perspectiva requiere una lectura de carácter histórico, en el sentido de que en este primer momento del feminismo, a comienzos del siglo XX, ya tenía esta condición de generar un proceso de transformación en vías de una democratización. Entonces, hay una vinculación efectiva entre feminismo y derecho, que lo que hace es establecer, digamos, una pregunta sobre la justicia social desde el feminismo. Ahí nos debemos como cuestionar qué es lo que el feminismo denuncia, qué exigencia hacen los feminismos y cómo éstas se problematizan o cómo éstas se llevan al aula. Entonces, en este sentido, es muy interesante ver hoy en día el feminismo en clave de derecho como una forma o una propuesta para comprender problemáticas políticas sociales. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, a través del feminismo, nosotros podemos establecer una problematización sobre procesos y problemáticas sociales. En este sentido, me voy a contextualizar un poco sobre algunas cosas que podemos vislumbrar desde el punto de vista del surgimiento del movimiento estudiantil feminista en Chile, que tuvo su cúspide, ¿no es cierto?, en el año 2018.
Primero porque me parece que hoy en día el movimiento feminista tiene una historicidad también, o sea, comprende, digamos, un proceso paulatino de posicionamiento y de reflexión política que es anterior al estallido propiamente tal. O sea, tiene un proceso de latencia y de ir configurando escenarios de activación del pensamiento feminista y de la acción feminista. Por ejemplo, un primer punto en este sentido sería los contextos sobre temáticas de género. A finales, digamos, de la primera década del 2000, hay una serie de aspectos que me parece que coinciden para poder darle un nuevo brío al feminismo que venía desarrollándose desde los años 80 en Chile, vinculando la experiencia de las agrupaciones de diversidad y disidencia sexual en los contextos universitarios, o sea, la conformación de colectividad y de agrupaciones que también pueden descomponer y permear un poco el concepto de la mujer igual feminismo, el / feminismo, y introducir desde otros cuerpos y subjetividades la pregunta por el feminismo. Por otra parte están las manifestaciones, demandas y acción en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en Chile lo que se conoce como las movilizaciones sobre la pastilla del día después, el pildorazo que convocó a importantes marchas, y por otra parte las campañas sobre la violencia de género, y ahí se destaca la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, que tiene una gran campaña que se llama El machismo mata. Entonces, en el fondo, a finales de los 2000 ya teníamos, digamos, un movimiento que se iba instalando en relación a la cuestión de los derechos y las mujeres. Entonces, algunas hipótesis o alguna idea que me parece que se posicionan para el movimiento del 2018 tienen que ver con, primero, esa fragmentación del sujeto del feminismo. Hay distintas, digamos, cuestiones que lo hacen problematizar el problema o la pregunta del feminismo desde la diversidad y disidencia sexual, como decía antes. La interpelación del movimiento feminista estudiantil del año 2011, eso me parece que fue bastante característico en el sentido de que las incipientes organizaciones feministas, los colectivos que empiezan a surgir en esos años, lo que hacen es también denunciar, o sea, al mismo momento de que cuestionan el orden educativo desde el punto de vista de un cuestionamiento a las lógicas de mercado, al lucro, a la calidad y a la exigencia de una gratuidad en educación, también cuestionan las formas que se dan adentro de este espacio educativo universitario al señalar y explicitar que también dentro de estas dinámicas se vive una diferencia, y esa diferencia está basada en el orden de lo sexual, en el sentido de que la misma construcción y organización política estudiantil tenía un fuerte componente digamos, de desigualdad desde el punto de vista de género, y además se señalan, digamos, las primeras reivindicaciones en relación a la educación no sexista. Se explicitan acciones y cuestiones que en el campo universitario no habían sido dichas desde esa mirada o con ese énfasis. Entonces, aparece esta interpelación. Y un actor importante en este sentido van a ser las Secretarías de Género y Sexualidades, o Calidad de Género también, que desde el año 2010 empiezan a configurar en el ámbito estudiantil de la educación superior. Finalmente, la educación no sexista aparece como, digamos, un concepto que se toma, digamos, un poco la palestra pública. Ahí tenemos un afiche, digamos, de esa época, que lo que hace justamente es preguntarse primero por el sexismo al interior del movimiento estudiantil. Yo decía como en el fondo también en las mismas organizaciones estudiantiles se daba esta diferencia. Y luego me parece que hay un movimiento en que este cuestionamiento al orden democrático de las organizaciones estudiantiles también se traspasa hacia otras esferas, como la esfera de la vida privada de los y las estudiantes. Es decir, hay una problematización en los años siguientes, al 2011, 2012, 2013, 2014, que plantean también las formas de cómo se controla y cómo existe una restricción normativa de las sexualidades, y con ello cómo también las demandas feministas se pueden reactualizar y comprender con ello una forma política de decir que el asunto, una vieja consigna, ¿no es cierto?, que el asunto privado también es político. Entonces, esas
esa crítica a las lógicas de mercado también incorporan o se empiezan a reconfigurar desde un planteamiento, un cuestionamiento a las lógicas patriarcales que están anidadas en el espacio educativo universitario en específico. Cómo en el fondo la educación también pasa a ser una forma de reproducción de las diferencias, y esto se manifestaba en las demandas por la educación no sexista, haciendo que hasta ese minuto se empezaran a posicionar cuestiones vinculadas a la reivindicación y problemáticas feministas dentro del ámbito de lo político. ¿Ya? Entonces, existe, me parece, como un antecedente a el mayo del 2018 que tiene que ver con eso, ese posicionamiento de reflexión. Ahí tenemos un par de afiches, digamos, de esos años, 2014, que en el fondo empiezan a haber ya unos cruces explícitos entre el activismo feminista y la construcción ya de un programa en relación a la educación no sexista. O sea, hay, digamos, una vinculación entre problemáticas vinculadas al trabajo, a la violencia de género, al tema de los derechos sexuales y reproductivos y a la educación, que son problematizadas desde la misma organización estudiantil feminista. Y esto es muy interesante porque en el fondo podemos ver de que existe, digamos, una demanda y una reflexión política que se da desde las mismas estudiantes, y es desde ese espacio que empieza a permear a distintos sectores sociales o a distintos espacios de la sociedad. Estudiantes que llevan esta problemática a sus casas, que la llevan a las salas de clase, que las llevan a las conversaciones los fines de semana con sus familias, que lo plantean entre los amigos y que interpelan a su par, a la persona que tiene al lado. Entonces, es esta problemática que tiene en el año 2018 una explicitación bastante fuerte sobre el acoso sexual en los espacios educativos, como punto inicial de una disputa, lleva también a un cuestionamiento de forma más transversal a la cuestión de la violencia de género en una transversalidad de ámbito. Y en ese sentido, cuando uno está posicionando la violencia de género, también estás apelando a una condición principalmente de desigualdad y de injusticia en relación a la construcción de los órdenes de género. El movimiento feminista del 2018 entonces logra plasmar, me parece, como esta ampliación y esta diversificación de la demanda que va desde no más acoso en el aula hasta una problematización sobre el sexismo en la educación, como por ejemplo ahí tenemos algunos afiches y algunas consignas que son parte del movimiento. Dice: dejemos de educar princesas y machos indefensas y violentas, en el sentido de que también hay una transversalización, podríamos decir, dentro de la misma institucionalidad educativa que hace o que posibilita una reproducción de estas formas sexistas de comprender la educación, y que tienen, ¿no es cierto?, una visibilización fuerte en este movimiento feminista estudiantil desde la universidad. Entonces, la importancia, me parece, de lo que ocurre con el movimiento feminista del año 2018 es establecer no solamente, digamos, esta aparición pública, la noción como de estallido o de revuelta feminista, que después la volvemos a escuchar en Chile en el año 2019, anterior con respecto al estallido social, pero como irrupción, como dónde estaban, no es necesariamente fácil, sino que comprende también esta lectura anterior, y que me parece que lo importante es que establece una condición de pluralidad de las demandas feministas. ¿Por qué? Porque conceptos como el patriarcado se posicionan y empiezan a ser más de voz pública, empiezan a socializarse más, aparecen en las consignas, aparecen en los panfletos y en las pancartas, como una problemática que alude al la condición desigual del ordenamiento de los sexos desde un punto de vista de una jerarquización y también de una historicidad. No es un momento actual, sino que el patriarcado comprende también una forma, digamos, históricamente construida. Entonces, el movimiento feminista estudiantil, si bien parte con esta cuestión inicial sobre el acoso sexual en los espacios educativos, también plantea, digamos, una necesidad de transformación que es bastante
transversal y es muy profundo. O sea, el requerir, digamos, una nueva construcción de una sociedad donde la injusticia y las desigualdades sexogenéricas no sean posibles, requiere una transformación absolutamente radical, revolucionaria, una subversión de un orden que es muy, digamos, importante dentro de cómo nosotros comprendemos la sociedad actual. Entonces, ese problema y esa radicalidad es algo que nosotros como otras personas que estamos no necesariamente encarnados dentro del movimiento feminista estudiantil de 2018 nos tenemos que hacer cargo, ¿no? Tenemos que ver cómo esa exteriorización de un asunto privado, al hacerse público, también publica una demanda y requiere que comprendamos ¿cierto? Esa vehemencia, esa exigencia de las feministas jóvenes en los distintos espacios y en la transversalidad que radica, en la que radica su demanda. Entonces, me gustaría referirme en ese sentido al punto 3, que es la democratización de los espacios, es decir, cómo pasamos entonces ya no solamente a visualizar, a reconocer cómo estalla el problema, cómo, digamos, se ramifica, sino que también qué es lo que implica una democratización. Ahí tenemos algunas consignas que se ven de fondo, que tienen que ver con cuestiones vinculadas al trabajo, al machismo, a la necesidad de justicia, al tema sobre abuso y violencia. Entonces, esto también tiene que ver un poco con retomar, y vamos a seguir con la historia ahora del movimiento feminista en Chile, vamos a ir al segundo momento, el de los años 80, a tomar un poco cuáles fueron las problematizaciones y las reflexiones del movimiento feminista en los 80. Y ahí el concepto de democratización me parece que es clave y que tiene mucho que ver con lo que hoy día estamos llamando, ¿no es cierto?, desde el feminismo. Voy a leer una cita que es de María Estela Toro, de su tesis de magíster muy interesante sobre el movimiento feminista latinoamericano en los encuentros feministas latinoamericanos, por si alguien la quiere revisar. Dice, en este segundo momento del movimiento feminista en los años 80, se sitúa a partir de los años 70 y se conecta de manera directa con la configuración de los feminismos a nivel internacional, donde se produce una primera fase de búsqueda y reconstrucción de las identidades femeninas a través de la formación de grupos de autoconciencia, y luego el tránsito a la conformación de un movimiento social regional donde han jugado un rol fundamental los encuentros feministas latinoamericanos y el Caribe, donde aparece el problema de la democratización. ¿Qué es lo que vemos un poco con esta eje entre democracia y democratización? Primero, me parece, y esto es como una lectura que podemos hacer, que desde el feminismo no solamente, como yo decía en el comienzo, se cuestiona y se insiste para la reconfiguración del sistema político democrático, sino que también se exige una democratización. Y esa democratización traspasa el orden institucional de lo político, o sea, traspasa la figura del Estado y su institucionalidad, sino que también es una forma de democratización de las relaciones sociales, ¿ya?, de los espacios en los cuales nosotras nos desenvolvemos. Y eso implica la casa, implica la escuela, implica la universidad, implica los espacios de socialización y de distensión de las personas. Entonces, nosotros no solamente, o desde el feminismo, y esta es la importancia, ¿por qué nos referimos a los 80, en estos procesos de reconfiguración fuerte del movimiento en aquella década a nivel latinoamericano, se posiciona la problemática de la democracia justamente por la falta de una democracia en el contexto de la dictadura en el Cono Sur. Entonces, el concepto de democracia aquí adquiere en la década del 80 una reconfiguración y una problematización desde el feminismo que me parece muy pertinente hoy en día volver a estudiar. Ligar entonces las demandas actuales con las feministas del año 90 creo que es un desafío. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí lo que nosotros estamos haciendo en esta democratización es apelar a la sociedad en su conjunto. Estamos, digamos, en una forma en que cuestionamos no solamente la política tradicional que se da en el espacio público político por excelencia, sino que también la politización del ámbito privado que se da, por ejemplo, en nuestra casa.
se exige en ese sentido una democratización y con ello una reforma o transformación a nivel transversal. Ahí tenemos una imagen de Julieta Kirwood, ¿no es cierto?, que esta destacada teórica feminista chilena, que escribió un libro que se llama Ser Política en Chile, Feminarios y Tejiendo Rebeldías, que elabora un poco estas problemáticas. Por ejemplo, ella dice que la cuestión sobre la democracia en los 80, dice, la reflexión feminista surge desde la reflexión sobre la democracia incautada y desde su revaloración y el rescate de sus contenidos. Esto es muy interesante, que en el fondo el feminismo es eminentemente democrático, ¿ya? Porque justamente lo que hace es revalorizar y poder reconfigurar la democracia para nosotras las mujeres, va a decir Julieta Kirwood. Como dice, por ejemplo, Gabriela Palestro y Largo, en un texto muy interesante e importante que se llama Una historia necesaria. Ningún proyecto de democratización será viable, sólido ni justo si no enfrentan los problemas de discriminación que sufrimos el 50% de la población por el hecho de ser mujeres. Esto no significa negar los efectos de la desigualdad social, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento, hay una forma de cuestionar la construcción de lo público-privado como espacios diferenciados, o el adentro y el afuera, ¿no es cierto?, entre lo que sucede en la comunidad, lo que apela al movimiento feminista afuera, y cómo se lleva esto al interior de la escuela, no como cuestiones dicotómicas, sino como un conjunto. Vamos a ir al último punto para ir cerrando sobre desafíos y perspectivas para una educación no sexista. Básicamente creo que lo que nos podemos quedar en relación ahora, como para unir, digamos, la idea presentada en esta pequeña presentación, tiene que ver con, primero, reconocer el sexismo en la transversalidad de sus formas de expresión, en el aula, en las relaciones sociales, al interior del campo educativo, en las prácticas académicas y en las formas de investigación. O sea, todo eso constituye, digamos, cómo nosotros visualizamos el sexismo. Y para ello es necesario construir políticas, ¿no?, que puedan ir dentro de una forma de transformar y de generar una educación que pueda, digamos, revertir estas condiciones. Entonces, no solamente creo que la investigación sobre sexismo en la educación ha tenido bastante desarrollo, por lo menos ha tenido un desarrollo más visible y más sustantivo en los últimos años, al demostrar cómo, ¿no es cierto?, se dan las prácticas de injusticia, de desigualdad al interior del aula, o en los textos escolares, o dentro de lo que se llama el currículum oculto de género, pero es necesario avanzar también a las herramientas y los materiales concretos para que nosotros podamos revertir esas formas de injusticia. Entonces, una idea es justamente apelar a estas formas de democratización de las relaciones sociales, y ahí me quedo con la necesidad de establecer prácticas no sexistas, pero en la arquitectura y en la institucionalidad completa desde el ámbito escolar, ¿ya? Desde la construcción de las jerarquías administrativas o las relaciones que se dan entre profesores y profesoras, entre profesores y estudiantes, y también los mismos estudiantes, poniendo atención a las interacciones en la comunidad escolar, pero también cómo nosotros tenemos una apropiación curricular, y cómo no solamente comprendemos una transformación desde el punto de vista del feminismo hacia la educación con incorporar más mujeres o visibilizar el rol de las mujeres, sino también cómo planteamos una democratización efectiva en relación a todos aquellos sujetos que se constituyen como un otro. Yo creo que esa es una lectura importante e interesante hacer. Cómo, en fondo, podemos cuestionar la configuración normativa y homogénea de la sociedad. ¿Ya? El feminismo lo que hace es señalar que siempre de esa construcción normativa y homogénea de la sociedad, de las personas, de la condición de igualdad, hay una forma de exclusión, hay un otro que queda fuera, y es necesario poder transformar esa figuración. Por eso es fundamental que este tipo de planteamiento y esta idea se aborden desde una formación inicial docente que incluya esas construcciones y formas, digamos, positivas para que podamos, generar nuevos procesos educativos carentes de formas de injusticia y desigualdad. Eso sería por ahora. Vamos a dejar de compartir. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Luna. No me estaba resultando activar el micrófono. Muchas gracias por tu presentación, nos parece súper importante en términos de lo que podemos reflexionar ahora
cómo traspasar algunas de estas cosas a la educación primaria y secundaria, digamos. Y vamos a empezar a plantearte algunas preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales. No sé si prefieres que las vayamos haciendo de a una o te planteo varias preguntas al mismo tiempo. Yo creo que varias. Ya. Entonces, primero nos escribía Javier Aravena, que explica que desde la disciplina de la didáctica de la historia se ha evidenciado la crisis democrática y se ha planteado la necesidad de construir nuevas ciudadanías y espacios de pertenencia. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el aporte del feminismo dentro de la formación ciudadana en la actualidad? Y cómo esto se podría expresar dentro de un currículum nacional. Ya, a ver, otra pregunta. Tú señalabas que en el fondo el feminismo siempre se ha planteado desde los márgenes. Entonces, si pudiéramos hacer una reflexión de cómo integramos este conocimiento, esta experiencia que viene desde los márgenes, a una institución como la escuela, que es todo lo contrario, que lo que hace es reproducir, ¿no es cierto?, un punto de vista oficial. ¿Ya? Nos llega otra pregunta desde Marcela Ancama, que señala que tu ponencia ha sido muy interesante y pregunta cómo se puede aterrizar y generar la transposición didáctica, es decir, cómo este conocimiento académico lo podemos traspasar a un conocimiento más relacionado con la enseñanza en el aula, para que sea más asequible para las y los estudiantes. Y por otra parte, te quería preguntar, sobre todo teniendo en cuenta que estas demandas de educación no sexista no solamente han surgido desde las universidades, sino que también desde los liceos, y por lo tanto, dentro de muchos de los docentes y las docentes que nos están escuchando, son en el fondo estudiantes que tenemos en nuestras aulas, quienes han instalado estas demandas de educación no sexista. Entonces, ¿cómo crees que estas y estos docentes podemos incorporar esta reflexión a nuestro ejercicio cotidiano, teniendo en cuenta que en el fondo nuestros mismos estudiantes nos están exigiendo esto? Yo creo que por ahora estaríamos bien. Ah, espérame, que Jesús también quería preguntar. Jesús. Sí, perfecto. Te agradezco mucho, Luna, tu exposición. Fue muy clara y nos deja muchos desafíos a quienes trabajamos desde la didáctica de las ciencias sociales. Yo me quisiera enfocar en unos temas que tú comentaste. Por un lado, al final de tu presentación nos hablabas sobre la incorporación de las mujeres como una de las medidas subversivas para transformar estas políticas sexistas y androcéntricas. ¿Cuáles son las pistas que tú crees que podrían encaminarse a esta inclusión? Porque muchas veces se ha visto que la inclusión contribuye a la reproducción de los roles de género tradicionales. Otra de las cosas que me gustaría que pudiera apuntar es cómo ha sido la experiencia al ser docente, una docente feminista en centros que han sido tradicionalmente y siguen siéndolo patriarcales, con un heterosexismo arraigado y enmarcado, y cómo se da la lucha desde la práctica pedagógica para ir incorporando las perspectivas feminista y una posición hacia el cambio. Yo creo que por ahora estaría bien. Las personas que quieran seguir planteando preguntas lo dejamos para una segunda ronda. Bien, wow, son varias preguntas. Primero agradecer el interés. Bueno, y partir diciendo que claro,
En mi caso, yo no soy experta en el ámbito de la didáctica, ni tampoco tengo una experiencia directa en el aula. Entonces, partimos ahí de una falta, y ahí asumo mi ignorancia en el tema, pero quizás puedo aportar algunas cositas, por lo menos con lo que me surge. Y tiene que ver, me voy a tomar con el último comentario que hacía Jesús con respecto a mi experiencia como académica feminista en la universidad. Y bueno, desde ahí en el fondo uno ve que existe como una dificultad enorme con respecto a cómo también se pueden, no solo como... Ah, Tengo como la suerte de que manejamos digamos, un campo de autora importante para abordar estas temáticas. Entonces, por lo menos en términos de inclusión y de conformación de un programa, se puede hacer, pero sin embargo eso no es así en todas las asignaturas. Podemos pensar en filosofía política o teoría política, donde me ha tocado hacer bastante clase, y ahí yo creo que lo importante y lo fundamental con respecto a eso es pensar de que las transformaciones que exige el movimiento feminista estudiantil, tanto a nivel de escuela como también universitario, exigen cambios que ya están sucediendo al interior del aula. Es decir, muchas veces uno se encuentra haciendo clases con estudiantes que tienen una formación y que tienen una curiosidad o una insistencia feminista que es muy elevada y que nos interpela a nosotras y a nosotros como docentes, como profesores, a exigir cambio, ya sea de la forma en que expresamos nuestro conocimiento, como también en cómo incorporamos curricularmente, lo integramos curricularmente. Entonces, es necesario, yo creo que particularmente desde este lugar, cuando el movimiento nos interpela desde afuera y el movimiento está instalado dentro del aula, yo creo que eso es como algo, un desafío súper grande para el feminismo y para los profesores y profesoras, considerar que es muy difícil que nosotros esperemos un cambio curricular, digamos, desde arriba, ¿no? Tenemos como, en el caso de Chile, un material del CPIP que lanzó hace un par de semanas sobre cómo se educan los niños y niñas de tercero básico, que era sumamente sexista, y diría como ya agresivamente sexista casi. Entonces, eso plantea de que en el fondo la estructura y la institucionalidad va a demorar en incorporar ya sea normativas como transformaciones curriculares sustantivas, donde, digamos, se pueda plantear no solamente una incorporación a las nuevas formas de ciudadanía desde el feminismo, sino también a cómo nosotros y nosotras enseñamos y tenemos las herramientas para eso. Por eso hay una fuerte necesidad, yo creo, de poder cuestionar la forma en que profesores y profesoras estamos transmitiendo el conocimiento y qué implica esa construcción de conocimiento. Me parece que, siguiendo como con la otra pregunta o los otros comentarios, sobre el tema de las nuevas ciudadanías y cómo desde el feminismo se cuestiona, yo creo que el feminismo en el fondo ha hecho insistentemente un cuestionamiento a las ciudadanías, o sea, cómo los podemos plantear hoy día desde una perspectiva interseccional, es decir, planteando distintos cruces de cómo diferentes marcas sociales como la raza, como el género, como la etnia, como la nacionalidad, están confluyen e interactúan dentro de un mismo cuerpo, de los mismos sujetos, como en el fondo la idea de ciudadanía y debe implicar una construcción plural y diversa de sujetos y sujetas, ¿no? Es decir, cómo en el fondo podemos señalar que la construcción de la ciudadanía tiene que ser no solamente, digamos, la construcción desde un ámbito de una figura homogénea de aquel que es político y que detenta los derechos políticos, sino que es plural, es diversa, y por otra parte, los derechos políticos requieren y se desarrollan dentro de un ámbito específico, ¿no? Que tiene asociado un comportamiento, y ese comportamiento tiene que ser un comportamiento que respete la condición de diferencia, ¿no? Y que esa diferencia se replica desde el feminismo en relación a problemas como cuestionar la democratización, ¿no es cierto? Y la condición política de esa democratización en una diversidad de planos. O sea, no solamente pensando en cómo
se aplica o cómo nosotros podemos manifestar un buen comportamiento, prácticas ciudadanas, sino también cómo el feminismo desarrolla esas prácticas ciudadanas aplicando o señalando una igualdad. Creo que la cuestión de los márgenes sobre el feminismo, claro, cómo se integra, cómo se inscribe, yo creo que dentro del actual, y como justamente pensando en cómo el movimiento hoy en día está en la sala misma, ingresa y está como súper insistente, es primero validar el feminismo como un movimiento que también genera formas de producción del conocimiento que son propias, ¿ya? Y que el hecho de nombrarlos y resignificarlos como algo eminentemente político, también lo que estamos haciendo es sacándolo del margen e incorporándolo dentro de la palestra de los ámbitos que requieren o que necesitan una atención y un planteamiento a nivel social, ¿no? Y a nivel social me refiero como en igualdad de condiciones. Yo creo que la figura del margen es porque tampoco ha sido considerado como algo importante o como algo transversal, algo tan transversal que es posible dejarlo fuera, es posible dejar de fuera también la historia de las mujeres. Entonces, cuando nosotros relevamos la actoría social de jóvenes, y lo incorporamos como necesidad de transformación y de nuestra propia práctica, porque ellas lo están exigiendo, también estamos relevando ese margen quizás de una forma que no es tan curricular o que no es tan, digamos, formal, pero sí estamos validando su exigencia. Después me acuerdo que hay otros temas sobre cómo se enseña en el aula o cómo se incorpora la reflexión. Yo creo que por último, y en relación a eso, como a la inclusión de las mujeres, creo que desde el segundo punto de vista, creo que tiene que haber también una transformación en las prácticas que se dan dentro del ámbito institucional, no solamente de la escuela, sino también de la universidad, que tiene una construcción jerárquica que es local, ¿no? Donde las mujeres tienen una condición secundaria, sobre todo del conocimiento vinculado a no los puestos de dirección o de mando, sino que existe una segregación horizontal dentro de las tareas de profesora y docente en el ámbito universitario y también en el ámbito escolar, me parece. Y en ese sentido, creo que una forma de poder incorporar las temáticas, la reflexión, creo que no solamente esto implica una incorporación en términos del aula, sino también una problematización al interior del cuerpo docente, ¿ya? Porque muchas de estas cuestiones uno la externaliza y pensar que el problema es como de afuera, ¿no? Y que nosotros tenemos que incorporar herramientas, tenemos que incorporar material pedagógico o adecuar el currículum, es una parte del problema, pero otra parte también tiene que ver con cómo transformamos, digamos, la estructura, donde se reproducen muchas veces estas situaciones. Por ejemplo, cuando el profesor se refiere a otra profesora en la misma clase, para dar un ejemplo, o cuando el profesor se refiere a mujeres, o cuando las profesoras se refieren a otro profesor hombre. O sea, también existe una relación que se da en relación al otro en la sala de clase, pero también hay un problema que se da entre los mismos profesores y profesoras, y lo digo también como docente en el ámbito universitario. O sea, nosotras también convivimos con una realidad que es sexista y que debemos problematizar dentro del cuerpo docente como en conjunto esa posibilidad que tenemos de reconstrucción de las relaciones, de cuestionarlas, también nos estamos haciendo cargo desde adentro de la problemática. Eso se me ocurre por ahora. Sí, quería agregar a lo que estaba diciendo Luna, que en el fondo cualquier transformación que nosotros hagamos en términos de la inclusión de una perspectiva feminista y de género, tiene que partir por una reflexión del cuerpo docente y de la institución, que vea primero cuáles son los problemas de la propia escuela. O sea, podemos incorporar los temas, podemos estar hablando de feminismo, pero como dice Luna, si no hay una transformación, en cómo nos relacionamos, da lo mismo, o sea, no va a haber una transformación general de la escuela, y por eso que esa incorporación tiene que partir de un diagnóstico de cuáles son los problemas de esa propia escuela. Si es un problema de discriminación o de pervivencia de estereotipos, entonces es súper importante que tengamos una mirada feminista a cómo se están haciendo las cosas en esa escuela en particular. Eso como agregar a lo que estabas mencionando antes.
Y te planteo las preguntas que nos habían estado llegando mientras tú hablabas. Y te quería preguntar en qué medida la inclusión de la temática feminismo, o sea, hablar en la sala de clases de la historia del feminismo, permite una democratización de la escuela. ¿En qué medida este contenido como tal podría ayudar un poco a la democratización de la escuela? Y nos hacen preguntas similares Gerardo Sánchez y Carolina Vázquez, de si tú conoces alguna experiencia de, escolar, si no, no importa, de que se hayan implementado algunas estrategias didácticas o formas de enseñanza feminista, como algún ejemplo más concreto. ¿Sí, eso? Sí. Bien. Bueno, creo que me voy a referir a... Creo que estamos manejando, son dos dimensiones que claro, en el feminismo es súper vigente porque el mismo feminismo plantea dos ejes, que es como la teoría y la práctica, ¿ya? Por una parte, ¿no es cierto?, tenemos el feminismo en tanto producción teórica, y eso yo creo que hay hartos de los comentarios que se refieren al feminismo como un enfoque, es decir, nosotros podemos mirar problemas, situaciones e instituciones desde una mirada feminista que quiere transformarlas. ¿Ya? Eso es importante. O sea, en el fondo, cuando nosotros miramos la escuela o miramos la universidad con un enfoque y perspectiva feminista, lo que hacemos es atender a aquellas construcciones que posibilitan una diferencia en términos de exclusión, en términos de justicia y en términos de mantener una posición de subordinación desde el punto de vista genérico y sexual, ¿ya? Y cómo el feminismo, en tanto que es una perspectiva que apela a reconstituir, digamos, esa falencia, esa falla, lo debe hacer de una forma absolutamente democrática, ¿no? O sea, como de transformar aquello desde un enfoque feminista. Entonces, tenemos esa mirada que es como el feminismo como enfoque, y después hay otro que es el feminismo o la educación no sexista o como un tema, ¿ya? Como un ámbito. Entonces, en ese punto de vista, en el segundo, es donde incorporamos también como el aporte del feminismo a la democracia, a los problemas políticos, a la construcción de ciudadanía, y el feminismo como un movimiento social que exige cambios. Entonces, en ese segundo punto, me parece que es fundamental también restituir el contenido propiamente feminista. ¿Por qué? Porque en las asignaturas que así lo permitan, hay mucho, yo creo que todavía, independiente de que es un movimiento importante y ha adquirido un lugar en la palestra pública, el feminismo es demasiado, digamos, podríamos decir, es víctima de muchos prejuicios todavía y desconocimiento que enfrentan los mismos estudiantes, y que en el fondo también lleva a poder cuestionar a aquellas mujeres o feministas que se plantean desde ese lugar. Entonces yo creo que es fundamental, yo creo que una forma de problematizar el feminismo en tanto contenido y problema en el aula es tematizarlo. Yo creo que muchas veces hay temor a tematizar estas cuestiones. ¿Ya? Hay temor, digamos, por sentirse intruso, por no conocer el tema, porque a veces pueden salir cosas que yo no sé manejar, pero sin embargo el feminismo es muy del aprender haciendo, de los procesos de autoformación y de generar un despertar de conciencia que es de la misma comunidad, y yo creo que esa es la herramienta principal. O sea, si es que hay intereses, si hay intereses por parte de él y la estudiante o por parte del profesor o profesora de abordar este tipo de problemática, la mejor instancia de reflexión son las que se enfrentan al feminismo. Y yo creo que esa es una perspectiva muy interesante para poder después seguir un segundo plano, que es lo que tenía que ver con prácticas concretas. Y yo creo que ahí lo interesante es buscar la experiencia sobre pedagogía feminista. La pedagogía feminista
lo que han hecho, y que tienen que ver con las pedagogías críticas y con la educación popular, desde la década de los 80 en adelante, es también generar materiales y generar reflexiones en torno a cómo se construye una práctica pedagógica desde el feminismo y en comunidad. ¿Ya? Entonces creo que ahí hay lecturas y hay un nicho, ¿no es cierto?, de poder revisitar, ¿no es cierto?, herramientas que son interesantes, donde también, digamos, hoy en día podemos ver algunos artículos que están rescatando esto que fue y que es todavía las pedagogías feministas, así que también hay como una invitación a abordar ese tipo de temáticas. Muchas veces están anclados desde el ámbito popular, ¿ya? Entonces hay como un desafío también de cómo se vincula lo formal y lo no formal. El feminismo es mucho de romper esa estructura, ¿ya? Y de como también cuestionar la construcción formal del conocimiento y los ámbitos no formales donde se desarrolla el feminismo, cómo nosotras como docentes podemos también traer experiencias colectivas, experiencias de conocimiento y elaboración de conocimiento que nacen de la misma comunidad, por ejemplo, con actividades, con talleres y con otro tipo de formas que a veces no estamos tan acostumbrados a conocerlo tanto en la universidad como en la escuela. Yo creo que el feminismo también es una invitación a ensayar nuevas prácticas. Bueno, una última pregunta Renato Alba. ¿Qué piensas de la relevancia que se le da al feminismo en el currículum y los contenidos del curso de Ciencias Sociales en Chile, en la medida en que lo manejen, por supuesto? Bueno, yo por lo menos, mi experiencia estudiando historia en la universidad, licenciatura en este caso, puedo hablar de mi conocimiento en ese caso, es que hubo nula formación en relación a las temáticas de mujer y feminismo. O sea, en general me pareció de que hubo, a excepción de unos 2 ramos diría un ramo, en general hay un total desconocimiento, no solo, y aquí lo voy a partir en torno, no solo del lugar y la visibilización de las mujeres en la historia, en las ciencias sociales y en la política, o también en términos de producción desde producción de mujeres, pensando en la literatura, en novelas, es decir, o sea, como no solamente las mujeres como actores y actrices de la historia, sino también las mujeres como generadoras de conocimiento. Existe, ¿no es cierto?, una invisibilización, me parece, en ese caso, que todavía no se ha puesto, yo diría como formalmente, o no se ha podido revertir formalmente, y lo digo como, en este caso, como también como mamá, que acompañó a mi hija en el largo proceso de la enseñanza, ya ingresando casi a la educación media. Entonces, creo que hay mucho desafío, en el sentido no solo de la visibilización de las mujeres, sino también en cómo nosotros y nosotras requerimos, yo diría como poner en cuestión esos lugares, porque muchas veces quizás no vamos a encontrar a mujeres como ejemplo, como lugares de mostrar la historia del feminismo, o herramienta, o fuente, o etcétera, sino que también tenemos que poder distorsionar y poner, me parece que en cuestión lo formal, ¿ya? Porque en el fondo la presencia o persistencia de las mujeres ha sido, digamos, constante. La pregunta es, ¿por qué no están en ese lugar de lo formal? Entonces ahí yo creo que las mismas mujeres, las mismas profesoras y las mismas estudiantes que están con un juicio feminista hacen notar esa ausencia. Yo creo que hoy en día y los estudiantes hacen notar cuando, por ejemplo, los textos escolares son sexistas, o hacen notar cuando están utilizando estereotipos, y eso también es una herramienta para poder cuestionar lo formal o lo institucional, o aquello que está dado como una verdad, desde los medios publicitarios, que son sumamente sexistas, hasta lo que dice el papá o la mamá en la casa como ejemplo. O sea, yo creo que también es interesante apelar a otros formatos y apelar a la misma experiencia. En el caso del feminismo también es muy importante que en general se da como herramienta y como posibilidad la experiencia, como una forma también de conocimiento. Pero a mí me parece que hoy día estamos bien prospectados. O sea, yo creo que tanto la investigación universitaria
como también la intención o la intencionalidad de profesores y profesoras va hacia una incorporación en lo formal de aquellos lugares donde las mujeres han estado en un lugar de invisibilización. Sí, agregar también que a lo que señalas tú, que en general en los textos escolares y en el currículum se ha intentado incorporar el tema de la historia de las mujeres, pero hasta el momento, como dices tú, ha sido más bien anecdótico, es como nombrarlas porque es una petición oficial y no se problematiza, como dices tú, el hecho de que por algo no está en esta enseñanza formal. Sí. Eso. Bueno, y por último te voy a leer un comentario que apareció también en las redes sociales, que dice Braulio, señala que la mujer siempre ha estado presente en la historia, pero el tema es que no aparece en la llamada historia oficial. Es muy importante destacar la función de la mujer dentro de la historia, resaltar los movimientos como agentes de cambio en una estructura tan cuadrada. Por ejemplo, los movimientos sociales, movimientos feministas, se puede trabajar como herramienta de lucha a las demandas sociales, y te señala que ha sido muy buena exposición. Bueno, y que era efectivamente lo último que estábamos comentando. No sé si Jesús quiere agregar algo más en relación a este tema. Sí, me gustaría ya para cerrar nuevamente agradecer a Luna, una exposición muy clara y creo que nos plantea muchos desafíos a nosotros, nosotras como sociedad. Un poco lo que decía Paula, en el sentido, yo lo que vi en mi tesis doctoral es una pincelada de los distintos desafíos que tenemos en cuanto a inclusión de las mujeres y la diversidad de género. Muchas veces yo he visto que en mi práctica el profesorado cumple con esto, lo que ha hecho el Ministerio de incluir mujeres, pero la pregunta es, ¿qué mujeres se incluye y bajo qué perspectiva se está trabajando esa mujer? En muchos casos, un ejemplo súper simple, se incluye Javiera Carrera en contraste a Bernardo Higgins, los Carrera, etcétera. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes cuál es la función o el rol que cumple Javiera Carrera ahí. Y de hecho no se trabaja ningún rol ni ninguna imagen que podría trabajarse, solamente se incluye por incluir. En este sentido me refiero como profesores, como profesora, tenemos el desafío de poder leer y leernos constantemente sobre los discursos que estamos transmitiendo. Al menos yo creo que es un desafío para la docencia el poder deconstruirse constantemente de las estructuras en las que hemos sido formados, en nuestro caso, desde la masculinidad, como decía Rita Segato, el problema no es el hombre, sino que la estructura que se llama patriarcado y que en general todos la performamos, en mi caso, una permanente deconstrucción, pero a la vez un compromiso por apoyar los movimientos que se están llevando a cabo. Yo creo que es el desafío que tenemos en cuanto a pensar este discurso que estamos performando y retransmitiendo y muchas veces produciendo, reproduciendo en el aula. Así que muchas gracias, Luna. De nada. No, yo, bueno, quería decir como para cerrar también que me parece súper interesante el comentario que hacía Jesús y también Braulio, en el sentido de que creo que hay que tener cuidado con el tratamiento de las mujeres como una figura excepcional en la historia. Como aparece una mujer y es una mujer excepcional, Gabriela Mistral, no sé, Inés de Suárez o quien fuera, ¿no? En el sentido de que habla también de una condición de ejemplo como solamente una inclusión de aquello que sale de la norma, ¿ya? Pero en el fondo también no considera la cotidianidad de las mujeres en la vida y en la historia, ¿no? Porque en el fondo en esa lectura lo que está dejando de lado es que las mujeres hemos estado en una condición relegada para aquellos aspectos que han sido considerados como lo importante, lo relevante y lo políticamente más visible o más importante para el relato de la historia. Entonces, en el fondo, el cuidado de los hijos, las tareas de alimentación, de crianza y de enseñanza,
no son relevadas en ese sentido. Entonces, con la figura de las mujeres excepcionales o con el posicionamiento también de la heroína o de aquella mujer que destaca, también estamos omitiendo la permanencia constante de todas las mujeres que están en otras labores, que han estado siempre en esa condición de trabajo y participando incluso de los movimientos sociales y de las otras formas persistentes de organización político-social. Entonces, nada, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas y por la reflexión. Yo creo que también desde el ámbito académico nos quedan muchos desafíos sobre las preguntas por cómo se baja, cómo se trabajan las temáticas en el aula y me parece que es una necesidad que es transversal a los niveles educativos y que yo creo que hoy en día los caminos y la investigación van justamente para allá, con cómo también podemos resituar una perspectiva feminista en la construcción de conocimiento. Bueno, nuevamente te queremos agradecer tu participación, cómo has reflexionado sobre estos temas y cómo desde tus conocimientos hemos podido de alguna manera ir caminando hacia cómo integrar este tipo de reflexiones al aula. Una felicitación. ¿Te envían una felicitación también? Dame un segundo. Felicitaciones, muy interesantes los aportes y desafíos para pensar en la formación y enseñanza con perspectiva de género. Seguramente el cambio cultural que transitamos demanda de posiciones políticas y producción de conocimiento que abonen la visualización de las mujeres y la desnaturalización de la práctica en la enseñanza y de la ciencia social. Muchas gracias. De Miguel Ángel Jara, que de hecho va a estar de Argentina, que va a estar con nosotros la próxima semana. Ya, también agregar que queremos agradecer a quienes participaron de esta charla. En esta ocasión, por lo menos quienes estaban inscritos, inscritas, contamos con la presencia de personas desde Barcelona, España, Lima, Perú, Cali, Medellín en Colombia, Salta, Buenos Aires, Córdoba en Argentina, San José de Costa Rica, Ginebra, Suiza, y Santiago, Quilpué, Viña del Mar, La Unión, Iquique, Melipilla, Los Andes, Antofagasta, Las Cruces, El Tabo, San Fernando, Puerto Montt, Temuco, Cañete, Angol y Coronel de Chile. Así que muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando, espero que con interés. Y recordar también que durante este mes de junio se seguirán haciendo charlas en esta misma dinámica, y que justamente la persona que estaba agradeciendo va a estar el próximo martes con la charla Una mirada a la didáctica de las ciencias sociales y la educación ciudadana de Latinoamérica, Miguel Ángel Jara. Y en los próximos días estaremos subiendo por las distintas redes sociales la inscripción a esta siguiente charla. También, precisamente, como nos importa cómo este conocimiento académico puede tener más impacto en la construcción de lo que hacemos a diario en las aulas, estamos llamando a docentes de aula para la construcción de un siguiente ciclo de charlas que estén interesadas en compartir sus experiencias sobre la enseñanza en esta nueva forma que se ha dado por las características que ha tenido la pandemia, que les solicitamos que a los interesados e interesadas puedan escribirnos a nuestro correo redix.chile@gmail.com o a nuestras distintas redes sociales. Así que por mi parte, con esto damos finalizada la charla de hoy. No sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo más. ¿O Luna? Yo creo que... No, gracias por la invitación. Muy interesante. ¿No? Entonces, con esto ya estamos para el día de hoy y los esperamos para el próximo martes en la misma hora y el mismo lugar.